Per a trobar tot allò que busqui en maquetes, modelisme i radiocontrol, només necessita vindre a Tot Kit, la botiga on trobarà els últims models en motos, llanxes, cotxes, helicòpters, de modelisme i radiocontrol. Tot Kit. Telèfon 33 0110, carrer Ample 43, Reus. El tubo de la cámara de televisión Plumbicon. Una cámara de televisión en color normalmente contiene 3 tubos, cada uno de los cuales es sensible a uno de los colores primarios. La luz penetra en el sistema de lentes y se divide en estos 3 componentes, rojo, verde y azul. Cada color incide dentro de su propio tubo. En algunas cámaras se añade un cuarto tubo que proporciona la señal de luminancia. Las cámaras modernas precisan tubos de dimensiones pequeñas, capaces de dar una gran calidad de imagen, incluso con bajos niveles de iluminación. Todos estos requerimientos los cumple el tubo Plumbicon. En lo que se refiere a su construcción, el Plumbicon es parecido al Vidicon. Una ventana de cristal está recubierta por una capa transparente de óxido de estaño, que es un buen conductor eléctrico. Sobre este se deposita una capa sensible a la luz. En el Plumbicon, esta capa consiste en monóxido de plomo, material semiconductor. La capa de óxido de estaño se conecta mediante una resistencia al polo positivo de una batería. El polo negativo se conecta al cátodo. El cátodo, juntamente con algunos electrodos axiales, produce un haz electrónico que es enfocado mediante una bobina que envuelve el tubo. En este reducido circuito, la capa sensible a la luz ofrece una gran resistencia. Un sistema externo de reflexión hace que el electrón se deflecte, de forma que la capa sensible a la luz sea explorada. Esta capa puede ser apreciada como un condensador. Los electrones, al penetrar en la superficie, la convierten en carga negativa, lo que hará que el otro lado de la capa se transforme en positivo. El voltaje a través de toda la capa se opondrá al voltaje de la batería y conseguirá aproximadamente el mismo voltaje en muy corto espacio de tiempo. Por consiguiente, muy pocos electrones podrán penetrar en la capa. La corriente real que fluye en el circuito, es decir, la corriente oscura, será en consecuencia muy poca y tal vez sea despreciada. Esta es una de las ventajas que tiene el tubo Plumbicon comparado con otros tubos de cámara del tipo Vidicon. Cuando una pequeña parte de la capa sensible a la luz es iluminada, algunas de las cargas de la superficie serán apartadas, pero serán de nuevo restablecidas cuando más tarde los electrones incidan sobre el haz. De este modo, las pulsaciones de la corriente en el circuito forman las señales eléctricas. Para conseguir una fotografía completa se precisan diversas variaciones en la iluminación. Por consiguiente, también se debe variar la corriente del circuito. Esta es la señal de la televisión. El Plumbicon tiene la ventaja de una alta sensibilidad combinada con una corriente muy baja y oscura. Incluso a un nivel bajo y claro, las señales de la corriente serán mayores que en la corriente oscura. Para explicar todo esto, tomemos una pequeña parte de la capa sensible a la luz. El voltaje a través de esta capa es representado esquemáticamente como fuente de voltaje. Como la capa es semiconductora, echemos un vistazo en primer lugar a las propiedades de los semiconductores. Esta representación de un cristal nos muestra átomos que han sido cambiados por sus correspondientes electrones. En un semiconductor puro, los electrones son fuertemente excitados. Puede ocurrir que al hacerlo vibrar, el electrón se libere. El espacio vacío dejado por dicho electrón se llama agujero. Este proceso se llama generación térmica. Debido a sucesivos desplazamientos de los electrones, incluso el agujero posee movilidad a través del cristal.
Sin embargo, el número de electrones libres y de agujeros es limitado por un proceso inverso llamado recombinación. Esto ocurre cuando un electrón libre choca por casualidad con un agujero. El electrón es pues de nuevo sujetado. Generación y recombinación son procesos opuestos que juntos forman una situación de equilibrio. En un campo eléctrico, los electrones libres se moverán hacia el polo positivo. Por otra parte, como los agujeros actúan de portadores de carga positiva, se desplazarán en la dirección contraria, es decir, hacia el polo negativo. Un semiconductor puro, normalmente conocido como un semiconductor intrínseco, contiene muy pocos portadores de carga a la temperatura ambiente y por esta razón es un semiconductor demasiado pobre. Pero la conductividad puede aumentar bajo la influencia de la luz. La luz puede ser considerada como un flujo de pequeños cuantos de energía conocidos como fotones. Si un fotón tiene energía específica para soltar a un electrón, dicho fotón será absorbido, generándose un electrón libre y un agujero. Así pues, la conductividad aumentará al absorber luz y el semiconductor funcionará como un fotoconductor. La energía de un fotón depende de su longitud de onda, es decir, del color de la luz. Un fotón de un rojo oscuro es una energía que contiene, como mínimo, 2 electrovoltios. La energía aumenta al disminuir la longitud de onda, consiguiéndose 3 electrovoltios en el azul oscuro. La relación entre la longitud de onda y la energía de un fotón se aprecia en este espectro. La capa sensible a la luz del plumbicón está hecha de monóxido de plomo. La energía de sujeción de los electrones en este monóxido es aproximadamente de 2 electrovoltios. Por consiguiente, son solo los fotones del rojo oscuro los que poseen la energía específica para liberar los electrones y, en consecuencia, todos los fotones, excepto estos, son absorbidos. Como la absorción aumenta con la energía de los fotones, el azul claro será el que absorba más. Para resumir, la capa sensible a la luz de plumbicón está hecha de monóxido de plomo, material semiconductor. La energía de sujeción de los electrones, 2 electrovoltios, tiene la potencia suficiente para asegurar que en la ausencia de luz y a una temperatura ambiente, la capa contiene solo unos pocos portadores de carga. Tras la aplicación de luz, la conductividad aumentará y la capa funcionará como un fotoconductor. Incluso a niveles muy bajos y claros, están presentes muchos más portadores de carga que cuando hay una ausencia total de luz. Hemos visto que si hay ausencia de luz, un material semiconductor intrínseco contiene solo unos cuantos portadores de carga. Sin embargo, el número de electrones sueltos puede aumentar considerablemente si introducimos en el material semiconductor nuevos átomos que contengan más electrones que los átomos originales. Estos electrones extra son tan fácilmente excitables que incluso a temperatura ambiente se moverán libremente a través del cristal. Los nuevos átomos, después de haber proporcionado un electrón, se convertirán en iones positivos. Estos iones positivos fijan sus posiciones en el cristal. El número de agujeros disminuirá considerablemente debido al aumento de la probabilidad de recombinación. Esta clase de cristal es conocida con el nombre de semiconductor del tipo N. N porque los portadores de carga negativa están en exceso. Un semiconductor del tipo N conduce mucho mejor que un semiconductor intrínseco. Por el contrario, es posible fabricar semiconductores que posean un exceso de agujeros. En este caso, aparecerán en el cristal iones negativos y el número de electrones libres disminuirá notablemente. Este es conocido con el nombre de semiconductor del tipo P. P porque los portadores de carga positiva están en exceso. Resumiendo,
el monóxido intrínseco de plomo contiene solo unos pocos portadores de carga hasta que aumentan si les aplicamos la luz. Los materiales del tipo P y N contienen muchos portadores de carga. La capa del monóxido de plomo en el plumbicón contiene tres partes. Una zona P, una zona intrínseca y una zona N. ¿Qué ocurre si se le aplica un voltaje? Los agujeros de la zona P son atraídos por el polo negativo de la batería y algunos de ellos se recombinarán. Este proceso dura poco, ya que en la zona donde los agujeros desaparecen, los iones negativos están descompensados. Esta carga negativa neutralizará el efecto del polo negativo de la batería. En la zona P se ha logrado una situación de equilibrio. Por otra parte, en la zona N tendrá lugar un proceso similar. Los electrones son atraídos hacia el polo positivo de la batería, pero se alcanzará de nuevo una situación de equilibrio. Es solo a través de la zona intrínseca que un campo eléctrico se mantiene. La zona P se ha convertido como si fuera el polo negativo de la batería y la zona N el polo positivo. La corriente oscura que fluye a través del circuito es escasa, ya que la zona intrínseca contiene solo unos pocos portadores de carga. Pero existe otro efecto que podría aumentar la corriente oscura. En capas finas como esta, portadores de carga procedentes de los polos podrían fluir directamente hacia el polo opuesto. Electrones del polo negativo y agujeros del polo positivo. Pero aquí este efecto no se produce, ya que el polo negativo de la zona P no contiene casi ningún electrón y el polo positivo, la zona N, casi ningún agujero. La zona intrínseca está en contacto con ambas zonas. Esta es una de las mayores diferencias entre el plumbicón y otros tubos de cámara del tipo vidicón. Si la luz llega a tocar la capa, es utilizada una corriente de fotones mucho mayor que la corriente oscura, incluso a niveles bajos y claros. Vamos a analizar la situación. Imaginémonos que no le aplicamos ningún voltaje. Los portadores de carga generados por los fotones se moverán aleatoriamente y no fluirá ningún voltaje a través del circuito. Si le aplicamos un pequeño voltaje, los portadores de carga se moverán en la dirección de sus respectivos polos, pero como su velocidad es poca, se perderán en la recombinación. Si le aplicamos un voltaje lo suficientemente alto, los portadores de carga serán tan rápidamente retirados de la zona intrínseca que la recombinación ya no tendrá lugar. El valor del voltaje al cual se detiene esta saturación lo determina el tipo de material y su grosor. Este gráfico nos muestra que la corriente de fotones del plumbicón alcanza la saturación a unos voltajes aproximadamente de decenas de voltios. Los fotones que son absorbidos en la zona N se perderán, ya que aquí no existe un campo eléctrico. Esto es importante para el azul claro, ya que es absorbido más rápidamente. Los fotones que son absorbidos en la zona P también se pierden. Esto es importante para la luz roja. Así, variando el grosor de las tres capas, se puede controlar la sensibilidad espectral. Este gráfico nos muestra la sensibilidad espectral del plumbicón normal. No es nada parecida a la sensibilidad espectral del ojo. Sin embargo, si una parte del monóxido de plomo que forma la capa sensible a la luz se sustituye por sulfato de plomo, resultará un plumbicón especial que será muy sensible a la luz roja. El espacio de resolución del tubo de cámara lo determinan principalmente dos factores. En primer lugar, el número de líneas de exploración empleadas.
Y en segundo lugar, la cantidad de luz dispersada dentro de la capa sensible, causando pérdidas en el detalle. En el plumbicón, la dispersión del azul claro es mínima, pero la luz roja será más afectada. Para comprender esto, consideremos la capa sensible a la luz en sección. La cantidad de dispersión depende de la penetración de la luz. Afortunadamente, el plumbicón especial posee un más alto nivel de sensibilidad de luz roja. El rojo se absorberá más fácilmente y la dispersión será menor. La velocidad a la cual un tubo de cámara reacciona a los cambios de imagen se llama velocidad de respuesta. Por este motivo, asumiremos que la capa es iluminada en una pequeña zona y que el haz del electrón permanece estático. La corriente de fotones que fluye a través de la capa causará una descarga en la superficie para que se disperse. Así pues, el potencial aumentará y el haz nos proporcionará otra vez electrones. En la situación de equilibrio, el haz de corriente y la corriente de fotones serán iguales. En la realidad, el haz de electrones no es estático y por consiguiente la cantidad de carga en la superficie fluctuará alrededor del nivel medio. Si disminuye el nivel de luz, se alcanzará otra situación de equilibrio en la cual las corrientes son pequeñas. Por el contrario, si el nivel de luz aumenta, las corrientes también aumentarán. La velocidad de respuesta es de hecho determinada por dos diferencias de tiempo: el haz de corriente y la corriente de fotones. Echémosle un vistazo en primer lugar al haz de corriente. Aquí la diferencia de tiempo depende de la efectiva resistencia del haz y de la capacidad de la capa. En niveles normales de iluminación, la efectividad de nuestro tiempo de visión de esta combinación es tan poca que daría resultado en una 25ava parte de segundo, que es el tiempo que necesita un haz de electrón para visualizar una fotografía completa. La diferencia de tiempo y la corriente de fotones depende de los procesos relacionados con la capa sensible. Esta capa contiene centros de impurezas en los cuales hay portadores de carga que pueden ser atrapados. Una vez capturado, un electrón libre se convertirá en una carga negativa aislada. Y un agujero se convertirá en una carga positiva aislada. Por el contrario, los electrones y agujeros atrapados pueden ser liberados de sus aislamientos. Cuando se enciende la luz, en un principio muchos portadores de carga serán atrapados y la corriente de fotones retrocederá. Por el contrario, cuando se apaga la luz, la corriente de fotones permanecerá unos instantes, ya que los portadores de carga deben ser liberados. La concentración de retenciones en la capa de monóxido de plomo del plumbicón es relativamente baja, y es por esta razón que la velocidad de respuesta es más alta que la del vidicón, cuando las retenciones son más escasas. Vamos a resumir de nuevo las propiedades del plumbicón. El plumbicón tiene una baja corriente oscura y una alta sensibilidad. Su sensibilidad espectral es parecida a la del ojo. El espacio de resolución y la velocidad de respuesta es alta. La calidad de la fotografía es excelente incluso en condiciones adversas. Todas estas propiedades, juntamente con su característica lineal, hacen que el plumbicón sea ideal para el uso en televisión en color.
res a veure amb els que busquen per triple assassinat d'Alcácer. Els dos detinguts són dos suposats delinqüents. Corcuera, que avui ha estat a València, ha criticat la política penitenciària dels jutges. Tiene que estar muy seguro de que no escapa a la